cuando lanza Bitcoin, él lo lanza no con un conjunto de instrucciones simples que simplemente permiten enviar o recibir, sino que le pone un lenguaje de programación encima. Entonces crea un dinero que no solamente es efectivo electrónico de persona a persona, sino que además un dinero que es programable. Esa es la razón por la cual Ethereum tiene gas. Exacto. Ethereum permite utilizar lenguajes de programación pluricompleto, y lo que pasa es que vos podés hacer loops infinitos, pero te vas agotando el gas. A ver, Opcat, que es el que insiste en ellos especialmente, es uno de los que se necesitan. Bitcoin Cash introdujo muchos. No hay almuerzo gratis. Hola, hola, hola gente, bienvenidos a No Hay Almuerzo Gratis. Una vez más, bienvenido Luis, Mariana, y qué afortunados, qué suerte que tenemos, de tener cerca, porque este es un tipo que hoy es una estrella, no es lo que era. Las primeras veces que lo convocábamos, él venía instantáneamente, prácticamente aparecía sin ahora chistar. Nos cuesta ahora, primero nos cobra una fortuna. Pagarle la limusina. Limusina. Nos pide agua traída del Himalaya. De determinadas como marcas. Michael Jackson, ¿viste? Y me van a hacer quedar muy mal. No, digo, eso depende de vos. Meses tratando de que este hombre, que hoy, claro, aclamado en todas partes, descienda a este nivel, a que venga a chapotear en el barro con nosotros. Los mortales, mortales. Yo creo que al final dijo que sí solamente para dejar de escucharme. Lo invité tantas veces. Decí la verdad, Marcelo. Decí la verdad. Pasaba por acá y entró. Te toqué timbre y te dije si tenías algo que hacer. Pero Leo, hay gente que para ciertos temas es como encaja perfectamente. No puedes convocar a otro. Y para lo que vamos a hablar hoy, Leo es la persona indicada. Por eso es que yo dije, no importa, si tú esperas 6 meses, espero, pero quiero que sea Leo el que hable de esto. Pero antes de Leo, tenemos a Mariana con una de esas noticias que fortalecen el efectivo electrónico P2P, si las hay. Sí. Bueno, una noticia local de Argentina, ¿no? Pero de la provincia de La Rioja. Ya habíamos hablado de este tema, que en la provincia de La Rioja iban a sacar unos bonos, porque la provincia, por supuesto, está en quiebra. Qué sorpresa. Y entonces sacaron unos bonos para pagar los sueldos de los empleados estatales, que se llaman Bocade, pero coloquialmente en La Rioja le llaman Chacho. No solo eso, aparece Chacho en el billete. Sí, hay un personaje que se llama Chacho, que no me puse a investigar mucho de qué se trata. Es un caudillo, ¿no? Sí, me parece que sí, algo así. Bueno, la cuestión que salieron finalmente a circulación, los hicieron con un montón de medidas de seguridad. Hay un QR que vos podés leer cuánto vale. ¿Cuál es la cotización del Chacho? Tiene un QR que dice, este Chacho vale 50.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero el QR para que te asegures de que son 50.000 de verdad. Y además tiene un montón de medidas de seguridad para que no se puedan fotocopiar, falsificar, supuestamente, como si no fuese ya una... Usaron tecnología de punta, Sí, tremendo. Bueno, lo sacaron así, como que miren lo que acabamos de hacer. La cuestión es que salieron ya los primeros empleados en recibirlos, salieron a querer venderlos, sacárselos de encima o comprar algo. Bueno, no hay muchos lugares donde los aceptan. Hay gente que está como justificadamente dudando de si recibir esa cuasi moneda o no. Y además, aparentemente la noticia fue que ni bien salieron en circulación, ya perdieron el 10% de su valor. O sea, si la gente... Yo leí por ahí que están obligando a la gente... Bueno, eso lo quiero decir. Si la gente sí. se los quería sacar de encima rápidamente, tenían que perder un 10% de lo que tenían en la mano para poder conseguir pesos con esos chachos. Y por otro lado, en muchos lugares hubo gente que recibió presión para que acepten, por ejemplo, un comercio, un bar, lo que sea, que acepten los chachos, porque la gente no los quiere, tiene miedo, ¿viste? Porque ya tuvimos nosotros esta experiencia. Hay algo peor que el peso, sí. Esta es la noticia, en realidad, es el chacho. Ya tuvimos experiencia con cuasimonedas nosotros en el año 2001-2002. Sí, varias cuasimonedas. Que había varias, cada provincia tenía su cuasimoneda y era un desastre. O sea, era un desastre y evidentemente la gente algo de memoria tiene y si no, la googlean. La situación, ¿no? Me hace acordar un poco a antes, en las provincias, sobre todo cuando estaban los caudillos, estos señores feudales, este tipo de situaciones que todavía en algunos lugares existen, les pagaban a los empleados o a los peones utilizando bonos que solamente podían canjear en el local o en la tienda del patrón, ¿no? Exactamente.
obviamente todo a sobreprecio. Entonces la persona estaba efectivamente esclavizada, Sí, ¿no? sí, sí. Un Porque mercado no existía, cautivo. exactamente. Ahora eso cambió, ahora cambiaron los roles, ¿no? O sea, Pero esto tiene QR. pero es lo mismo, ¿no? O sea, los que están recibiendo chachos como parte de pago están siendo efectivamente esclavizados porque primero no funcionan afuera de esa provincia en particular, ¿no? Pero además Sí. dentro de esa provincia nadie la quiere. Yo lo que le recomiendo a la gente es que los guarde. Me están diciendo que no puedo comprar en Mercado Libre con mis chachos. No lo pueden Guarde- obligar, eso es lo más gracioso. Guarden los chachos porque de acá a 40 años más o menos van a tener valor de colección. Lo mismo Sí. pasó con, qué sé yo, Los patacones. los patacones, No, los los Lecop. menemtruchos se cotizan, ¿eh? Usted, no sé si se acuerdan, Sí, pero cómo eso- no. Sí, nosotros Encima, lo vivimos. interesante no es que eran billetes, o sea, sí, eran billetes que no tenían valor económico realmente, pero estaban hechos con papel billete de verdad, o sea, eran Sí, 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 sí. impresos realmente. Así que A mí me gusta mucho la numismática y la notafilia, por eso. ¿La qué? La numismática y la notafilia. La numismática es la colección de monedas y la notafilia tiene que ver con los billetes. ¿Te das cuenta que nosotros le rogamos de rodillas todo este tiempo que descienda a nuestro nivel? Es la única persona que va a pasar por acá y nos va a decir Un algo. manantial de pavadas. Mi pregunta es: ¿qué porcentaje del sueldo del gobernador se paga con chachos? Ah, buena pregunta. Supuestamente todos los empleados públicos cobran el 50%. él debería también. Él debería no, cobrar el no 50%. sabemos. Esa información no te la puedo dar, Luis, porque no la tengo, pero seguramente que él no. Los chachos también llamaron a gente de afuera para que vaya a visitar la provincia y lo fuera como a publicitar de alguna manera, ¿no? Entonces fue, por ejemplo, Diego Brancatelli a decir que en todos lados estaban Sí. contentísimos con los chachos. Es lo mejor que Es lo conseguir. mejor que conseguir. Lo más interesante es que todas las fotos que subieron las personas que supuestamente habían pagado con chachos, estas personas que fueron invitadas a la provincia a probar esta nueva moneda, tenían el mismo número de serie. El mismo cereal, sí. Y claro, o sea, les dieron una fotocopia de un chacho y dijeron, ¿Cuál subiste es una la foto con él. diferencia entre una fotocopia y un billete creado de esta No, manera? lo que pasa es que fueron y se pagaron uno al otro. Yo me acuerdo, yo todavía me acuerdo de la época de los patacones, había patacones truchos circulando. Sí. Y en la época del Club del Trueque, de los clubes del Trueque, Sí, que también, tenían también sus propios También. Sí, billetes. sí. Es como que la gente está condenada a No, ahora redescubrir. la moda es, Sí, sí. Se falsificaban los billetes del Club del Trueque. ahora O sea, son que las ferias imagínate. americanas. Claro, Sí, bueno, Es pero lo mismo. no, porque Pero- en no, la pero feria en la americana vos comprás Sí, con sí, un comprás. dinero. Esto era clubes del trueque que fueron en un momento furor y la gente decía, listo, tenemos la solución a la crisis económica, ahora todo el mundo hace trueque, como si eso ya no hubiese fracasado. O sea, Ahí se testearon, por ejemplo, las Te- teorías de... tenía Del su valor utilidad. trabajo. Exactamente. Sí, sí. Sí, totalmente. Decían, Pero no hace falta ir a un club del trueque. O sea, la teoría de valor trabajo se desmonta en el momento que un chico cambia una figurita de Messi por otras 10 que no le sirve. o sea que cualquier no- niño de 6 años, entiende perfectamente la Entiende. teoría El del más valor chico subjetivo. también te diría. ¿por qué no tiene que leer todo el Capital de Marx? Le basta con saber que está Nos falta- construido sobre... Nos falta el que te dice, si no leíste El Capital, los dos, creo que hay incluso un tercer tomo póstumo, Sí, sí, que está incompleto. entonces no tenés derecho a hablar. Lee eso y primero, Sí, o sí, sea, como saben que no lo vas a Sí, hacer, es una forma rápida de Es que es de como debate. decir, si no leíste todos los libros acerca de astrología, no podés refutarla. ¿no? Hoy yo voy a ser Doña Rosa, si ustedes me permiten. Yo también. Voy a hacer una mezcla de Doña Rosa y ¿cómo se llama este tipo el que dice pará? Fantino. 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 Porque, claro, no es mi tema, pero me interesa mucho. Hoy venimos todos a aprender. Hoy vinimos todos a Se te aprender. olvidó la Mira, peluca para ¿Eh? ser Doña Rosa. Se te olvidó la peluca para ser Doña Rosa. Collar de perlas. A ver, primero, El ¿por qué? pintalabios está, ¿eh? Vamos, El pintalabios está. ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen todos de mí hoy? Una vez No, tenía es que me imagino lo que escuchan la versión de solo audio imaginándose. Yo soy aquel que se ríe de vos, Luis. ¿Viste? El karma se llama eso. ¿Por qué? Vamos a darle un poquito de contexto a esto. Y ya sé, nos van a acusar de estar mirando lo que pasa en otro lado en lugar de construir. Pero es importante, es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en otro lado? Si ese otro lado es BTC, que sigue siendo considerada por mucha gente la buena moneda dentro del mundo cripto. Mucha gente que no sabe qué es lo que pasó, mucha gente que, por ejemplo, no leyó el libro de Roger Ver, ¿sí? El secuestro de Bitcoin, Hijacking Bitcoin, o que no vieron el documental ¿Quién mató a Bitcoin? Siguen pensando que hay algo especial en BTC. Es la falacia del no todo el mundo se puede estar equivocando, ¿no? Por Exactamente. algo es. Exactamente. Y hay algo especial, pero eso especial no necesariamente es bueno. Y a veces es bueno también ver lo que pasa en otros lados para también aprender de los errores de los demás. O sea, Lo que está ocurriendo ahora en el mundo BTC
es que los desarrolladores, muchas veces son, esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? Es como una calecita, no sé si en realidad es una calecita, es una puerta giratoria. Giratoria. Sí, eso es. sí. Entra uno, se topa con un montón de problemas, trata de resolverlos, trata de convencer a la gente de que efectivamente son problemas, se da cuenta de que no hay con quién hablar, llega un punto en que se da por vencido y se retira. Atrás viene otro, y así, es uno tras otro. Pero cada tanto coinciden muchos de estos y forman como un pequeño movimiento dentro de BTC que busca no escindirse, sino reformar, ¿no? Reencauzar el proyecto. Muchos de estos ahora están descubriendo o redescubriendo que lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren ya está en Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto, BCH, hace muchos años. Entonces se empiezan a preguntar, hay un montón de tweets, no los quiero poner ahora, pero hay gente diciendo, che, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que estos tipos tienen esto y esto y esto y esto? Y nosotros seguimos acá estancados. Y ahora, recién ahora, creo que está pasando algo que puede terminar o en una nueva división, o en una nueva guerra civil, o directamente en una nueva purga de desarrolladores. Porque muchos están empezando a notar que esta gran divergencia, que cada vez es mayor, tiene consecuencias muy serias, ¿sí? Y esto es algo que lo expresa muy bien un par de tweets con los que me crucé y traduje hace poquito. Hay uno que dice, después te voy a pasar, Luis, los links. Uno que dice, la gente no se da cuenta de que BCH es una cadena completamente diferente en 2024 que el momento de la bifurcación, allí por 2017. Ha tenido 6 años de actualizaciones agresivas. Ahora tiene las propiedades monetarias de BTC, en el sentido de que no se puede emitir discrecionalmente, bueno, estas cosas. Digamos, lo bueno que todavía conserva BTC, las capacidades DeFi de Ethereum y la escalabilidad de Sol, sería Solana. Y acá habría que aclarar que en realidad Solana, pero sin los problemas de Solana, Claro, o sea, sí, sí. sin el downtime o sin tener que repetir varias veces el intento de hacer una transacción. Y por lo menos por momentos, cuando hay congestión, se complica. Entonces, escalabilidad significa, eso no es escalabilidad. Escalabilidad significa que sigue funcionando bien a Sí, pesar de de forma que, confiable. y confiable, a Que pesar de que, resiste a cualquier volumen de transacciones. exacto, a otra escala sigue funcionando bien. De hecho, una experiencia que tiene la gente que usa Bitcoin Cash cuando prueba una de estas otras cadenas es, se encuentra con que de golpe una transacción puede fallar, algo que para un Bitcoiner es Jamás. inaudito. Sí, sí, O sí, sea, sí. es algo, yo me lo encontré y dije, che, ¿qué está Incluso, pasando acá? Me tuvieron que explicar que sí, podía ser, que igual te cobren la tarifa, pero fallaba la transacción. exactamente. Porque había procesamiento. O sea, si están... Incluso en BTC, que vos podés considerarlo una transacción fallida, una transacción que demora semanas, qué sé yo, pero queda, y en algún momento, se queda bollando, en algún momento, si las tarifas bajan, puede llegar a confirmarse. Pero acá no estamos hablando de que vos pagaste la tarifa y después te rebotó y te comió la tarifa. Sí, sí, sí. Es peor que una subasta ciega, inclusive. Sí, Porque exacto. perdés encima cualquier cosa que hayas Y puede apostado. ser una tarifa alta, ¿eh? Estamos hablando de tarifas que pueden superar los 50 o $100, según el tipo de transacción. Entonces, Satoshi, allí en, no sé, 2009, 2010, en los primeros comentarios que hace, no exageraba cuando él decía Bitcoin escala. El tipo que mira esto con ojos de ingeniero, lo entiende. ¿Por qué el tipo decía, sí, ya con el hardware actual podemos competir con Visa? Y esto lo estaba diciendo en 2009. Entonces, claro, ¿cómo haces para compatibilizar eso que decía Satoshi con lo que dice la gente de BTC? O sea que necesitamos mantener bloques de 1 megabyte eternamente. Están diametralmente opuestos, que vos decís, no, alguno de los dos tiene que estar equivocado. Y los que la gente asume, porque a mi alrededor, los que supuestamente saben, dicen esto debe ser cierto. Satoshi estaba equivocado. Bueno, no, Satoshi tenía razón. Hoy igual no vamos a hablar específicamente de esto, ya es un tema que hemos tocado en otros momentos. Quiero leer un tweet más y pasamos a los opcodes. Dice, esto lo dice Jeremy de Bitcoin Cash Podcast. Dice, es como mirar hacia atrás a través del telescopio. Está mirando las conversaciones y los debates que hay ahora en BTClandia. Es como mirar hacia atrás a través del telescopio de una máquina del tiempo. Julio de 2024 y la comunidad BTC empieza a, dice, descubrir o más probablemente adoptar sin saberlo el bar someone. Esto es una idea que surgió creo que en el grupo de Telegram. Cuando alguien dice, deberíamos hacer tal otro, hay como un bot que salta diciendo, ese someone, ese alguien sos vos. Sí, sí, sí. O sea, para decir, pero si propones algo, más vale que Es exactamente. lo que se hacía en las dispuesto a hacerlo. cooperativas antes. Claro, El claro. que propone hace.
Exactamente, Si no, entonces callate la nadie boca. proponía nada. Claro, Así termina la cooperativa. porque es muy fácil decir, no, acá deberíamos de hacer. Bueno, pero hacelo entonces. Exactamente. O unite a alguien que lo esté haciendo, Claro, o promovelo, qué sé yo, pero hace algo al respecto. aportá algo. Claro, no me digas, esto No, hay que hacerlo y nada, no me lo sueltes así. tirar ideas porque sí. Claro. no. Me recuerda a la persona que se metió al grupo Bitcoin Cash a decir nadie está haciendo nada. Sí, 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 sí. Y bueno, es Y un poco desapareció. y desapareció tan Por rápido. supuesto. El que llega Él sin que lo tampoco. llame. O sea, literalmente nadie, porque él tampoco. Sí. Dice, bueno, empieza a descubrir esto. Empieza a discutir la necesidad de un proceso tipo chip, esto de mejora, Ujú. que no sea Cash Improvement Proposal. exacto. Propuestas de mejora. Sí. Empiezan a sugerir la inclusión de OPCAT, que ya vamos a hablar de esto, que es algo que BCH tiene prácticamente desde el principio, tengo entendido, ¿no? Es Poco algo que después. está desde el origen de Bitcoin y Sí. se reactiva con el fork Ahí de está. 2017. Ahí está. Considerar desde el principio, digo, desde el split. Sí. Y empieza a considerar un calendario de actualización cada aproximadamente 6 meses, dice, fascinante. Como que redescubren lo que en realidad llevó mucho debate, mucho trabajo en la cadena que siguió evolucionando. Entonces, ¿qué es esto de OPCAT? Específicamente, porque esto es como un punto de discordia Sí. dentro del mundo BTC. Algunos dicen esto es necesario y otros, por supuesto, los de siempre. Argumentan que es algo innecesario. ¿Querés que empecemos explicando qué es un opcode primero? Empecemos por ahí. Me parece como hacer un poco una vuelta atrás y empezar a pensar cómo funciona realmente una transacción de Bitcoin, porque todo lo que tenga que ver con opcodes tiene que ver en esencia con cómo está armada la red. Cuando Satoshi crea Bitcoin, podría haber hecho algo muy simple, que es decir, bueno, vamos a crear un sistema que simplemente registre direcciones, claves privadas, claves públicas, y cuando se haga una transferencia anotamos en la cadena de bloques, en ese registro descentralizado, quién le manda a quién. Y queda ahí. Sin embargo, él hizo algo que es mucho más brillante y que probablemente le tomó muchos meses de pensar cómo funcionaba antes incluso de Mm. lanzar la cadena. Porque incluso aunque directamente en el white paper esto no está del todo explicado, cuando lanza Bitcoin, él lo lanza no con un conjunto de instrucciones simple que simplemente permiten enviar o recibir, sino que le pone un lenguaje de programación encima. Mm. Entonces crea un dinero que no solamente es efectivo electrónico de persona a persona, sin ningún intermediario y sin una necesidad de una entidad descentralizada, sino que además crea un dinero que es programable. Con lo cual es como un playground para empezar a experimentar y a ver qué se puede hacer. Y entonces al Ujú. principio aparecían un montón de cosas interesantes. Ya en el principio se empezaban a hablar de canales de pago, de transacciones recurrentes, agregar condiciones de gasto. Perdón, aclaremos que cuando hablamos de canales de pagos, no estamos hablando de Lightning Network. No, Una cosa son los simplemente canales de pagos, que es parte de Lightning. Otra cosa es Lightning. De Lightning nunca habló Satoshi, nunca dijo, esta es la manera en que va a escalar Bitcoin. No, de no, ninguna no. manera. On-chain tiene que escalar. ¿Es eso o nada? No, vale la aclaración, por eso dije canales de pago y Sí, no sí. Lightning Network. Sí, sí. Aunque si bien Lightning Network se basa en esa idea, No, porque hay gente tiene que un- dice, no, pero mirá, si lees acá Satoshi dice, no, pero ya Sí, me bueno, anticipo, ¿no? pero falta contexto y está Sí. sacado de contexto. En ese momento ni se pensaba en Lightning. O sea, es algo que era completamente ajeno a la mente de cualquiera. Pero sí dio, digamos, pie a un montón de innovación, por lo menos en esa primera etapa de experimentación. De hecho, la forma en la cual se hacían transacciones al principio y cómo se hacen hoy en día cambió sustancialmente. Antes se ponía directamente la clave pública y eso era tu dirección. Ahora se pasó a un sistema nuevo, ya tiene fácil 10 años, pero en el cual la clave pública está encriptada o hasheada primero. Ujú. Entonces eso te da otras ventajas. Por ejemplo, te permite tener direcciones, cosa que antes no existía. Y todo esto, muy lindo, pero ¿qué tiene que ver con el lenguaje de programación? Bueno, es que en Bitcoin no existen las direcciones, no existen todas estas atracciones que nosotros tenemos como usuarios. O sea, nosotros decimos, sí, yo te mandé tanto, pero Sí. eso es la forma coloquial de decirlo. Sí, sí. La forma técnica es, yo Eso, creé... Sí, sí, eso vendría formando parte de la interfaz que vemos, pero no de lo que está detrás. claro, es como la parte de la abstracción que es para el usuario, ¿no? Para que no sea más complejo, Sí, sí, ¿no? de hecho, a ver, el cliente de Satoshi decía send, obviamente. No te decía exactamente lo que estaba ocurriendo. No, de hecho Aunque vos no estés mandando nada. es lógica que va a nivel de la billetera. Sí, sí. Los únicos que se preocupan por eso son los que desarrollan, ¿no? De lo que Sí, crean sí. las billeteras. Después el resto se abstraen. Incluso los que desarrollan billeteras hoy en día ni siquiera tocan eso Sí. porque usan librerías. O Claro, sea, claro. ya digamos, todo el mundo está abstraído de esta realidad, ¿no? Pero es importante porque lo que está sucediendo realmente es que se genera un script, que es básicamente como una especie de código muy básico y que más que funcionar como funcionan hoy en día las computadoras, porque yo hablé de un lenguaje de programación, pero no es
correcto, porque nosotros pensamos en un lenguaje de programación como algo relativamente moderno, por ahí se piensa en Python, en C, Claro. JavaScript. En realidad esto es algo que va hacia los tiempos de cómo funcionaban las primeras máquinas. Estoy hablando del lenguaje BASIC, incluso el lenguaje ensamblador, donde había instrucciones muy específicas y muy básicas. Por ejemplo, tengo un número, tengo otro, y añado una operación, y esa operación suma los dos números previos, y después sigo operando. Ese proceso es como realmente funciona Bitcoin. Bitcoin en realidad es una pila, se llama así pila, porque podés apilar objetos. ¿Alguno de ustedes juega a la Torre de Hanoi? No. ¿No? No. Es como una especie de acertijo, ¿no? O mejor dicho, ejercicio mental en el cual uno tiene que apilar unos discos que van en orden decreciente, o sea, el Ajá. que está más abajo es más grande, y la regla es tenés que pasarlo de un palito a otro, son 3 palitos, sin apoyar ninguno más grande arriba de uno más chico. Esa es como la regla. Ajá. ¿No? Entonces vos Sí, sí. podés hacer dos cosas. Puedes poner un disco, eso es un push, sacar un disco y eso es un pop. Y los palitos serían las pilas, digamos. Puede Ajá. la pila estar vacía, puede tener algunos elementos y tiene que cumplir una propiedad. Bueno, en Bitcoin pasa lo mismo. Lo que nosotros vemos como transacciones en realidad son instrucciones que se ejecutan en una pila que está dentro de la máquina virtual de Bitcoin, que es lo que hacen los nodos cuando validan las transacciones. Ejecutan ese código, lo van agregando, o sea, agregan el código que está en el script, que es lo que yo mando cuando mando una transacción, y después lo ejecutan. Y para que sea válido, hay una condición, es no podés sacar de una pila que no tiene nada, Claro. Mm. porque estás, digamos, invalidando, entonces esa transacción se considera inválida, y después el resultado tiene que ser un número diferente de 0. Si da 0 es inválido, si es un 1 o cualquier otro número se considera verdadero, entonces la transacción es válida. Y para eso hay un montón de instrucciones, y las instrucciones van desde cosas muy simples como sumar dos números hasta verificar y checar claves privadas. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un mensaje, puedo poner una firma, puedo poner una clave pública y una operación que agarre esos 3 valores y vea si la clave pública corresponde con la firma y el mensaje es correcto. Entonces ahí ya podemos integrar todas esas cosas en una sola operación y ver, por ejemplo, si es válido o no. Si es válido, te va a dar un 1, si es incorrecto, te va a dar un 0. Entonces, así sabes si la transacción es correcta o no. Correcto. Entonces, hay operaciones muy sencillas y hay operaciones muy complejas. OPCAT era una de las primeras. Se llaman OP porque se conocen como Operational Codes o códigos operativos. Lo que hacía OPCAT era simplemente agarrar dos números o dos cadenas de bytes y concatenarlos, que significa juntarlos. Ujú. Y eso, en un momento, se consideró como que podía introducir nuevos bugs y por eso Satoshi decidió eliminarlo. Después, en actualizaciones posteriores, en el caso de Bitcoin Cash, que limitaron ciertos parámetros para que esto no se pudiera abusar, Ujú. permitieron la reactivación. Y en el caso de BTC puntualmente, después del soft fork de el último que tuvieron, que no es el de Segwit, es el de Taproot, permitieron potencialmente reactivar este opcode sin la necesidad de correr ese riesgo de que pueda ser abusado. Ajá. Creo que O este sea fue uno que de los... no, Sí. Como no tiene nada que ver con los habilitar- criptogatitos. No, el problema fue que cuando se deshabilitó, cualquier nodo que esté corriendo una versión posterior a cuando se deshabilitó, que creo que esto fue o en 2010 o en 2011, me parece que en 2010, o sea, bien iniciada la cadena. Cualquier nodo va a agarrar una de esas transacciones con Opcat y la va a rechazar. O sea, requiere una actualización de Claro. todos los nodos de la red. Claro. Con lo cual, actualizarlo en Bitcoin, en BTC para que esto Mm, vuelva a ser activado requiere sí o sí. un Un cambio hard, de consenso un hard fork. muy importante, o por lo menos un soft fork adicional Mm. dentro de lo que es Taproot. Como incluirlo dentro, como una operación dentro de Taproot, no dentro de los que no son Taproot. Y eso es lo que están pidiendo algunos. Eso es lo que están pidiendo algunos exactamente, porque permite hacer cosas muy interesantes. Entre varias cosas, permite, por ejemplo, algunos tipos de contratos inteligentes más complejos, Ujú. permite hacer AMM, Automated O sea que Market cosas que ya existen en Makers, BCH hoy en día. que potencialmente pueden existir. Que Bitcoin Cash tenga OPCAT no significa que haya gente que esté utilizando esa capacidad, pero sí se puede hacer, por ejemplo, un Automated Market Maker utilizando OPCAT, Ujú. que es una de las cosas que se mencionan. Y en el DEX Cauldron, creo que se llama, ¿no están trabajando en eso? No, lo que pasa es que después de varias actualizaciones, Bitcoin Cash no solamente reactivó opcodes que ya habían sido deshabilitados en Bitcoin original, sino que además incluyó opcodes nuevos. Por ejemplo, Check Data Sign, que lo que te permite hacer es, por ejemplo, agarrar un mensaje, una firma y ver si el mensaje está firmado por esa firma. Ujú. O sea, si vos podés validar, digamos, de alguna manera si un mensaje es auténtico o no. Y esto, por ejemplo, te permite meter oráculos en la cadena de bloques, Ahí está. que es lo que utilizaba, por ejemplo, en su momento el primer AnyHedge que se llamaba The Token. ¿Y Era eso. BCH Bull lo usa Y hoy? BCH Bull lo utiliza porque necesitan el oráculo. Entonces Claro. introducen esa firma del precio utilizando eso
y la transacción misma puede agarrar y efectivamente constatar que sí, esto está firmado por el oráculo que tiene los permisos para poder habilitar que la transacción proceda. Expliquemos un poquito qué es BCH Bull. Es esta plataforma que permite, bueno, distintas operaciones que son típicas hoy en día de un exchange, pero sin custodio, ¿sí? Y sin un intermediario. O sea, siempre está 100% colateralizado, siempre es un contrato entre dos partes, digamos, y por lo tanto eso tiene enormes ventajas. O sea, es un contrato que es completamente inalterable. Sí, sí, sí. Y esto que te permite hacer short, long, cubrirte, sí, hacer un hedge y poner distintas fechas. Podés hoy en día, bueno, lo van Operar con distintas monedas. operar O sea, con si por distintas, ejemplo querés atar el operar valor a al distintas oro, a la monedas. Sí, plata, sí, sí. a otras criptomonedas. Y- Liquidación anticipada incluso en algunos contratos. Sí, 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 sí. Y va mejorando y por lo que vi, está creciendo mucho el valor bloqueado ahí, no sé cómo se Sí. dice en castellano. Total Value Lock viene creciendo muy fuerte. Hay mucha gente que lo está usando, hay gente que lo usa ya a través de bots, ¿sí? Pues se avivaron de que hay un spread Claro. importante que pueden aprovechar y ese Sí, spread... ese trabajo de arbitraje es lo que te permite, por ejemplo, Exacto. una API. Ahora, esto está integrado, o sea, utilizando justamente estas características, ¿no?, que se fueron agregando en Bitcoin Cash. Otras, por ejemplo, que son muy interesantes, firmas de Schnorr, que ya en Ujú. algún momento las Hace hemos rato, conversado, sí, sí. que se agregaron en dos partes en 2019. Primero se agregaron para claves, digamos, de una sola dirección y después para multifirma. Entonces podés, por ejemplo, agarrar una dirección y utilizar una firma de Schnorr, que es una validación mucho más rápida, ocupa menos espacio en la cadena de bloques y, por ejemplo, permite esconder contratos inteligentes con transacciones normales, ese tipo de cosas. Justamente funcionan en base a que se cambió la forma en la que se utilizan estos opcodes. Una cosa que no mencioné, que me parece importante, es que todos los opcodes tienen que tener como característica principal que no permitan que el lenguaje en sí, todo el script de Bitcoin, pueda ser Turing completo. Que Ujú. básicamente es cualquier lenguaje de programación que permita hacer un loop infinito. Ajá. ¿Por qué? Porque si vos mandás una transacción que tiene un loop infinito y todos los nodos tienen que procesar esa transacción y empiezan y nunca termina, entonces lo que está generando es un loop infinito que para la red. Como Esa es no la se razón quiere por la eso. cual Ethereum tiene gas. Exacto. O sea, Ethereum permite utilizar lenguajes de programación. O sea, creo que Solidity es un lenguaje de programación que es Turing completo, o la Ethereum Virtual Machine es Turing completa, y lo que pasa es que vos podés hacer loops infinitos, Pero pero te vas te agotando. vas agotando el gas. Entonces, Claro, es sin la el costo. forma de resolverlo. Lo cual también hace que, por otro lado, sea más fácil programar en Ethereum que programar en el caso de Ujú. Bitcoin Cash con el lenguaje scripting. Además de que hay más gente Sí, trabajando en la construcción de instrumentos que sirven a los programadores. obviamente. Existe algo que es muy interesante que se llama CashCrypt, que es una abstracción que está basada en la sintaxis de Solidity, el lenguaje de programación de Ethereum, pero que compila a opcodes. Interesante. Entonces puedes escribir en lenguaje de programación de alto nivel con obviamente una sintaxis que tenés que practicar, pero una vez que la agarras, puedes agarrar y hacer así contratos inteligentes que funcionen en Te los Bitcoin Cash. traduce, digo. Los traduce, no está garantizado que sean los más eficientes. A lo mejor si te pones manualmente a Ujú. agarrar los opcodes, podés hacer algo que sea más eficiente, pero por lo menos te permite cierta flexibilidad si sos programador para empezar a probar cosas que quieras en la red. Entonces puedes crear una condición de gasto específica. Por ejemplo, la concatenación, este opcat, una de las cosas que te permiten es modificar y crear covenants, que son contratos inteligentes especiales que modifican cómo se gastan las monedas potencialmente a perpetuidad. Por ejemplo, que una parte del contrato diga que si vos gastás tanta cantidad, lo que sobre tiene que sí o sí volver a esa misma dirección. Con lo cual después ese gasto se tiene que repetir de esa misma manera. O sea, que yo, por ejemplo, ¿Qué utilidad podría tener eso? y eso, por ejemplo, se puede utilizar en servicios prepagos. Que haya una, por ejemplo, yo contrato un servicio, no sé, se me ocurre streaming. Entonces lo que termina generando es una relación contractual, ¿no? Si yo recargo dinero en ese contrato, sé que el que recibe el dinero puede cobrarse a sí mismo sin que yo tenga que manualmente ir y validar la transacción, pero una determinada cantidad como máximo, que puede estar fijado gracias a OCAD también por OpCheck DataSig, puede estar verificado con un oráculo, o sea que no se va a sacar más del equivalente a tantos dólares, por Claro, ejemplo, claro. de ese contrato inteligente, y que después a partir de ahí todo lo que sobre tenga que volver a la misma dirección, no puede quedarse con la totalidad. O sea, le puedo dar a un tercero la posibilidad de gastar de una dirección mía bajo condiciones específicas. Claro, claro. Claro. Fíjate la Entonces, diferencia, ¿no? Entre este tipo de contrato y que es el contrato que conocíamos cuando a imagínate, vos te... ¿No? Cuando el otro no cumple, ¿qué alternativa te queda? ¿No? sí, sí, Son sí, meses de batallar y si tenés que apelar a la justicia, porque es esa la sí, diferencia. sí, sí, No totalmente. solo el tiempo, sino el dinero que tenés que gastar para. Incluso para puedo, lograrlo por así. ejemplo, restringirme, es decir, bueno, yo te voy a, no sé, a dar un BCH a lo largo de un año y yo no lo puedo gastar, pero vos solamente puedes sacar una doceava parte de un BCH por mes.
Entonces pongo esa restricción, pongo un time lock, puedo decir cada 30 días puedes sacar BCH, puedes sacar solamente una 12ª parte y el resto tiene que volver al mismo contrato hasta que se agote. Y yo no lo puedo tocar. Esto es una forma, por ejemplo, también de hacer crowdfunding o incluso también de apoyar a ciertas comunidades. Lo pueden usar los creadores de contenido para recibir donaciones de sus Claro. O sea, contribuyentes, digamos. vos te comprometés por un plazo, no es simplemente una donación, sino que vos Claro, entraste en puedes hacer una suerte de Lo contrato. haces una vez y te olvidas. Después Lo se hace haces una vez y te automático. olvidas. También se puede agregar, por ejemplo, la opción de poder retirar los fondos cuando vos quieras. Pero imagínate, por ejemplo, en el caso de una suscripción, decís, bueno, si yo pongo esto en suscripción, lo voy pagando indefinidamente. Cuando se agota, o puedo elegir rellenar el contrato. El contrato se representa como una dirección. En el caso, por ejemplo, de que yo quiera hacer eso hoy en día, manualmente, lo que tendría que hacer es yo acordarme todos los meses de pagar. Esto es como una especie de débito automático. Claro. Exacto. El que se cobra es la persona que quiere recibir el dinero, que tiene incentivos para activar manualmente ese contrato. Y esto no consume recursos adicionales y los mineros no están pendientes. Simplemente la persona que cobra tiene que, probablemente con un programa automático, cobrarse los fondos o incluso lo pueden ofrecer como servicio dentro de la misma plataforma que arme todo este sistema. Sí. Esto Una es cosa que quería agregar a lo que dijo Leo, ciertamente BCH no tiene loop infinito y tampoco tiene gas, pero sí puedes hacer contratos de una forma en el que queda una recompensa para quien lo ejecuta. Entonces, así como se hacen transacciones que el minero toma la recompensa, puede hacer un contrato en el que deja un fee para la persona que lo ejecuta. Eso hace que los contratos sean en la práctica autoejecutables sin que lo sean en el código, simplemente porque el que vea esa dirección, por ejemplo, el script ya se puede ejecutar y toma esa recompensa, digamos, lanza la transacción. Sí, totalmente. Incluso muchas veces probablemente esto tengan incentivo para hacerlo los mineros, ¿no? Ven esa recompensa adicional que pueden obtener y ellos mismos se encargan de ejecutar todas las transacciones recurrentes. Claro. Ahora, viéndolo desde cómo está escrito el scripting, por ahí no es evidente lo que está pasando. O sea, no es un lenguaje de programación que uno pueda entender. Literalmente los opcodes se representan con números hexadecimales y nosotros los vemos como letras por una abstracción, pero eso es una cadena de datos que para nosotros serían como ceros y unos. Es muy difícil también saber exactamente qué es lo que está sucediendo. O sea que hacer una ingeniería inversa requiere un cierto tiempo y por ahí no hay una forma de ver exactamente qué es lo que está haciendo un contrato, pero hay contratos que son estándares que ya sabemos más o menos cómo funciona y cómo opera, entonces sería muy fácil ya saber, por ejemplo, cuando alguien está haciendo un hedge o un long en BCH Bull, porque bueno, siempre se repite el mismo patrón y siempre aparecen las mismas firmas. Esto Ujú. versus el modelo de EVM, Ethereum Virtual Machine. ¿Es más escalable? Yo entiendo que sí. Hay una diferencia fundamental y eso explica por qué Ethereum funciona como funciona ahora. Sí. Por el por qué, digamos, no escala como se suponía, porque al principio no nos decían Ethereum va a funcionar así. Después fue una racionalización, ¿no? Cuando le preguntan hoy en día a Vitalik, él te dice, no, bueno, sí, qué sé yo, como que hay que negociar con esto y con lo otro, pero al principio no decía esto. Al principio yo recuerdo a Vitalik diciendo, no, que las transacciones tienen que valer como mucho 5 centavos. 5 centavos, ¿te acordás? Sí, Bueno, decía eso. Entonces, eso... Pasamos de 5 centavos a no importa si son decenas de miles de dólares. Claro, bueno, no, él no dice, no importa si son decenas de miles, pero dice, bueno, qué sé yo, vamos viendo, si son cientos de dólares puede llegar a ser aceptable en algún momento, o sea, lo relativiza. Al principio no decía eso, que... Él dice que hay que balancear el costo de la ejecución de la infraestructura pasándoselo a la transacción. Claro. Bueno, eso no es lo que planteaba originalmente, pero era muy ambicioso al principio. O sea, Ethereum no nació como, bueno, un experimento. No. Salió como algo supuestamente planificado con una ronda de inversión importante, Sí. muy anunciado y creo que ni bien salió fue una de las primeras en market cap también. Algo que mencionaban hace un par de episodios. A ver, en realidad Ethereum se alimentó fundamentalmente De los problemas de BTC. los problemas de BTC. O sea, cuando quedó claro que BTC no iba a escalar, entonces la gente huyó hacia dónde y bueno, La el único lugar migración masiva de ahí gente. fue cuando el precio de Ethereum despegó. Yo me acuerdo cuando Ethereum la gente lo utilizaba porque era más barato que usar BTC en Claro. ese momento. Yo Sí, lo sí. usé en ese momento porque, bueno, la gente decía, bueno, usa Ethereum, es más barato. ¿Qué es lo que puedo usar si no puedo usar Ujú. BTC? Y me dicen que no lo voy a poder usar nunca, porque lo que me están diciendo es eso. Para el que presta atención, dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Era Ethereum. Bueno, Por En eso términos, decíamos la otra vez, en el episodio que hablamos de Vitalik, en los episodios, que un poquito Vitalik no le importa mucho lo que pasa en BTC.
estuvo contento en realidad, le vino bien, le benefició el hecho de que... Fue el de que- máximo Sí, beneficiario. sí, sí. Sí, de o que sea, BTC sea discapacitado por Sí. completo. y no Divide y es porque... triunfarás atrajo probablemente muchos Sí. usuarios, Sí, sí. mucha gente que se vio en la necesidad de verse refugiada en Sí. otra No, y alternativa. además que encontraban la libertad, sobre todo los desarrolladores, y que les decían, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Bueno, está bien. Esto es claramente una dictadura de gente que no tiene ninguna intención de Igual que para esto lo que se... quería hacer Vitalik era bastante polémico, incluso para los límites que hoy en día tiene Bitcoin Cash. O sea, No, Bitcoin no, Cash lo que trata de hacer es dentro de lo que... pero no existía Bitcoin Cash en ese momento. Claro. No, era Bitcoin. Los que querían hacer todo esto, los que querían ver a Bitcoin crecer y ser adoptado como efectivo electrónico P2P, no tenían una alternativa en ese momento. Y la única alternativa, además de Ethereum, por él era Litecoin, pero Litecoin también terminó siendo Litecoin. puro Sí, Litecoin backporting es de BTC, con lo cual un tampoco era clon una del... opción. Si vos querías algo que escalara, Viene con todos los mismos problemas de y BTC. claro, ponele que llegan un poco Casi después, todos. pero son los mismos, es exactamente igual. Bueno, pero Yo- igual Vitalik quería cambiar la forma casi fundamentalmente en la cual funcionaba Bitcoin. O sea, Sí, lo que sí, pedía sí. no era simplemente un hard fork, nos vamos a meter más megas y vamos a cambiar unos opcodes. Quería cambiar la forma en la que funcionaba Bitcoin para todo el mundo. Eso era medio obvio en mi opinión que le iban a decir que no, pero bueno, le sirvió a él en el futuro después. No, pero me refiero a los tipos que están mirando a ver cuáles son las opciones disponibles. Acá me reciben con los brazos abiertos. Acá tengo herramientas que allá no tengo. Acá nadie me dice que no. Sí. Todos me dicen, dale para adelante. Pero bueno, Es un poco lo que me pasa con estas personas que están planteando, por ejemplo, estos debates hoy en día dentro de BTC. No sé si es porque quieren o tienen ganas de pelearse con todo el mundo para probar que ellos tienen razón y decir, bueno, soy mejor que ustedes, tengo mejores ideas, tenemos que traer esto que estaba desactivado y lo queremos reactivar porque en Bitcoin Cash ya lo tienen, en lugar de irse a Bitcoin Cash a Exacto. desarrollar y agarrar todas las herramientas de las que ya disponen, que son muchas más incluso de las que piden, y encima van a recibir el visto bueno de toda la comunidad, que los va a recibir con los brazos abiertos sin probablemente importar los antecedentes. yo creo yo, que... Sí. yo quería corregir a Mariana. BTC no está discapacitado, tiene capacidades diferentes. Tenés razón, no perdón. queremos ofender a nadie. Pido disculpas. Está carenciado. ¿Qué a vos, Leo, que venís atendiendo a todos estos desarrollos, qué es lo que más entusiasmado te tiene? ¿A dónde ves más potencial? Ahora, por ejemplo, yo veo que parece que están por lanzar una especie de stablecoin basada en cash tokens. Yo nunca me metí mucho en el mundo del trading, tengo que admitir. Intenté, pero nunca me llamó la atención, porque es como que, no sé, simplemente no estoy hecho para eso. Pero la gente que sabe, o el que creo yo que sabe más que yo de ese tema, me dice que esto es fundamental para que el día de mañana entre un montón de volumen, porque aparentemente a la gente le interesa tener un token o algo con lo cual apalancarse en términos de dólares. Ujú. Y que eso suele traer un montón de liquidez y volumen a todo el ecosistema, no solamente a las aplicaciones que lo usan, sino que por eso la gente entra y que hoy en día, si bien es cierto que uno puede, por ejemplo, resguardar sus BCHs en términos de dólares, oro, la moneda que sea, gracias a, por ejemplo, BCH Bull, y lo puede hacer de una forma muy simple, esto parece que incluso es superior, porque, por ejemplo, te permite transaccionar en términos de dólares dentro de BCH sin un riesgo de contraparte. La idea, tengo entendido, que es que sea O sí, con un riesgo limitado, digamos. con un riesgo ¿no? Sí. limitado, sí. En todo tenés un riesgo, Sí. obviamente. En el caso de SH Bull es el oráculo, por ejemplo. Sí, sí. O sea, no te pueden robar los fondos, pero podría dejar de funcionar, por ejemplo. Aunque creo Igual que no el es un contrato... solo oráculo. me No, y parece, creo que el sí. contrato te da una pauta. O sea, si después de un cierto tiempo vence, a lo mejor, no sé, se deshace el oráculo, se deshace la transacción y vos recuperás los fondos. Claro, claro. En el peor caso, ¿viste? Sí, sí. No van a quedar los fondos boyando. Sí, sí. Pero bueno, para la gente que esto le interesa, y hay gente que está esperando quizás para invertir en Bitcoin Cash, una vez que salga... Además, esta el stablecoin. volumen de transacciones. O sea, cada. Y otra cosa que es interesante, va a estar colateralizada en Bitcoin Cash, esa es la planificación. O sea, no va a ser una versión de USDT Ujú. sobre Cash Sí, Token, sí, por no, ejemplo. claramente. O una versión de otra stablecoin centralizada Va a ser más parecido a a DAI, DAI, como era en el principio como DAI. era al principio. ¿Y Sí. por qué dejó de ser así? Tengo entendido que por una cuestión de volatilidad. Antes estaba respaldado solamente por Ethereum, Mm, perdón, por Ether. O sea, vos tenías que poner tanta cantidad de Ether para obtener una determinada y cantidad costaba de DAI. mantener Y el costaba PEG. mantener el PEG, o sea, se movía mucho y en ese momento incluso el volumen era menos que ahora, la liquidez era menos que ahora, y dijeron, bueno, ya fue, metamos lo que sea. El contrato inteligente, si bien es cierto que no se pueden cambiar y hoy en día sigue funcionando en la red de Ethereum el contrato original, lo que suelen hacer los desarrolladores es agarrar un contrato dinámico y apuntar a un subcontrato que es el contrato que se termina ejecutando. Bueno, lo que hicieron es usar el mismo contrato de DAI, lo apuntaron a un nuevo contrato que te permite elegir una canasta de monedas. Dentro de esas monedas pusieron USDT, la de Mm. Coinbase también, que es USDC,
DGX. ¿Y es un porcentaje importante de estas? Porque digo, si Sí, de caen, hecho, entonces. está principalmente respaldada, tengo entendido, por USDC. O sea, DAI está casi en un 40% colateralizada por USDC. O sea, cae USDC, cae DAI. Sí. Lo que sí tengo entendido que tenés que poner más USDC de los DAI que vos recibís. Mm. Entonces, en esos casos por ahí te sirve si querés DAI, porque después te paga un interés o puedes usarlo para arbitrar. No sé exactamente cómo funciona. Yo dije que no era muy ducho con el tema del trading, pero bueno, hay alguna especie de colateral y financiación. Detrás de eso también hay una fundación de DAI que se encarga de mantener el protocolo y ir actualizando. Y bueno, no deja de preocuparme más que nada por el tema de que estas otras monedas que utilizan tienen, por ejemplo, mecanismos de censura que terminan afectando a los usuarios. Claro. Esto en Bitcoin Cash, como está implementado, sería difícil de hacer, por no decir prácticamente imposible. Y esto por lo siguiente, que vamos a una pregunta que no te llegué a responder, que es el tema de la escalabilidad. Sí. ¿Por qué, creo yo, Bitcoin Cash es más escalable que una Ethereum Virtual Machine o uno de sus clones, como hoy en día, no sé, tienen TON, tienen Solana o lo que sea, o su versión? La diferencia fundamental es que, primero, los opcodes funcionan muy parecido a cómo funcionan las máquinas a nivel bajo. Un procesador tiene opcodes. Es decir, las instrucciones del procesador están basadas en opcodes. Después, de cuáles son, depende de la arquitectura, pero a nivel básico son prácticamente lo mismo. Entonces, ¿quién te dice que el día de mañana, una vez que estén muy bien establecidos todos los opcodes y que ya sea difícil hacer actualizaciones porque esté muy extendida la red, aparezcan ASICs que se dediquen, o procesadores ASICs que se dediquen a Claro. validar las transacciones usando los opcodes que ya se sabe que no se pueden cambiar prácticamente? Entonces ahí ya tenés una ventaja de procesamiento. En el caso de Ethereum, como es un lenguaje es una Ethereum Virtual Machine, y es de propósito general, vos nunca podés predeterminar para qué lo va a usar la gente. Ujú. Entonces es muy difícil limitar los casos de uso y limitar el conjunto de instrucciones que vos podés utilizar. Entonces es más difícil generar, digamos, una máquina de ejecución basada en un ASIC. Entonces ahí tenés O sea, más a eficiente. eficiencia a futuro, por lo menos. Después, a corto plazo, y creo que esta es la principal ventaja, todos los contratos inteligentes, todos los scripts de Bitcoin hoy en día son autocontenidos. Es decir, que lo que vos pongas en una transacción afecta solamente a esa transacción. En una Ethereum Virtual Machine, cada vez que vos interactúas con un contrato, si ese contrato falla, afecta a todas las direcciones que interactuaron con ese contrato. Entonces ha pasado, por ejemplo, que vos, no sé, vinculás tu billetera con un nuevo DEX, un nuevo exchange descentralizado, y después terminás perdiendo todos los fondos. Bueno, eso ocurre para todos los usuarios. En el caso de Bitcoin Cash, con los opcodes que tiene, si vos terminás, por ejemplo, operando con un exchange descentralizado que termina siendo fraudulento, a lo sumo restringís el uso a aquellas personas que hayan usado ese contrato particular. Ujú. Es decir, a la transacción en particular, no a la Sí, 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 totalidad de esos usuarios. Y esto se puede minimizar, por ejemplo, haciendo más contratos que sean peer-to-peer, es decir, que dependan entre partes y no con un pool de liquidez o un contrato único autoejecutable. Esto también es otra ventaja, porque puedes generar, por ejemplo, un sistema más parecido a un order book que a una especie de pool de liquidez. Claro. O sea, claro. en el caso de Ethereum se usa más o sea, es muy difícil implementar un order book Descentralizado. descentralizado, por eso se usa el pool de liquidez, pero en el caso de el en el caso potencial el está. potencial para crear un order book está, exactamente. Ujú. Lo único que necesitas es una interfaz que tenga una referencia a aquella persona que quiere Que interactuar coordine. y que coordine Sí. las interacciones. Pero después las interacciones son de usuario a usuario. Con un software que sea descentralizado, que esté estudiado, que sea libre, está prácticamente garantizado poder hacer un montón de cosas como funcionan hoy en día en los exchanges modernos y sin una pérdida necesariamente en la velocidad. Ahora una pregunta. En la situación en la que está hoy BTC, las limitaciones que tiene, ¿todos estos cambios son potables, son posibles? ¿Tendrían que hacer algún cambio más con introducir esto? No, ¿Lo yo estoy pueden? O diciendo sea, esto yo supongo que no se puede. O sea, que es introducir un cambio, pero después en la práctica lo pueden usar. No, es que, a ver, OpCat, que es el que insiste en ellos especialmente, es uno de los que se necesitan. Bitcoin Cash introdujo muchos. Mm. Ya hablé de los de, por ejemplo, firmas de Schnorr que permiten ocultar contratos inteligentes, aquellos que tienen que ver con verificar la integridad de las transacciones o verificar que permiten operaciones con oráculos, pero se introdujeron, por ejemplo, en la última actualización, cash tokens, que son opcodes específicos que apuntan a tipos de monedas que cumplen una función particular, que pueden ser transferidos y que pueden representar cosas y objetos o Ujú. valores o lo que sea, NFTs y demás, que eso, de nuevo, Bitcoin no lo tiene, salvo en la forma de los ordinals, que Sí, es sí, que no completamente era. inviable Y que no era y deliberado. que no era, digamos, un accidente, Sí. o fue algo que no estaban esperando. Otra cosa que, por ejemplo, en el 2022 se introdujo introspección nativa y entero de 64 bits, o sea, podés hacer opcodes que puedan ver dentro de la transacción en la que están, cosa que no es posible y que de hecho no tiene ninguna otra cadena en la base de uno, o sea, ninguna otra cadena puedes tener un script que pueda ver dentro de sí mismo y ver qué tiene esa transacción.
esto es algo que solamente existe en Bitcoin Cash. Y luego todos los estudios se hicieron para garantizar que esto no genera una sobrecarga en la validación de transacciones, o por lo menos que sea muy difícil generar algún problema a nivel global. Por eso también están los límites que se ponen y demás. Y bueno, habrá que ver en el futuro cómo eso se resuelve. Pero de nuevo, esto es una parte de lo que se necesita. Para todo esto que yo comentaba, necesitas todo el conjunto. O sea, con bloques de 1 mega. Con bloques de 1 mega y con Opcat tampoco estás ganando Claro. terreno. Claro. Claro. O sea, es algo que no sé, quieras hacer alguna cosa muy básica como meter información de otra cadena de bloques, pero nada más. Otra cosa, por ejemplo, Bitcoin Cash aumentó el límite de tamaño de op return, o sea que puedes meter data adicional, no necesariamente financiera, y de una forma que también es pruneable, o sea que los mineros pueden borrar si necesitan. Y este es un código operativo que simplemente está para, o sea, no ejecuta nada después. Tenés op return y no viene nada. O sea que los mineros ya saben que eso no se ejecuta, pero lo puedes meter dentro de una transacción. Entonces puedes meter, por ejemplo, un hash de algo, puedes meter una firma, lo que vos quieras. Y Bitcoin Cash no solamente aumentó el límite, sino que además permite múltiples op return por transacción, cosa que no permite BTC. O sea que hoy en día ya tenés un montón de características deseables para un desarrollador, para una persona que se dedica a armar este tipo de contratos, que trabaja con opcodes, que no va a tener BTC por lo menos por momentos. Si todavía están debatiendo si reactivan un código que se había reactivado recién en 2017, ¿cuánto le falta para recién empezar a pensar en algo más complejo? No, además la oposición es férrea, no es que acá no hay un debate estrictamente. Si vos lees las expresiones de frustración, te das cuenta de que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. Pasa que no estudiaron la historia, no saben lo que pasó, entonces vuelven a chocar contra el No, mismo piensan muro. que simplemente diciendo, no, esto está buenísimo, mostrando algunas de Sí, las cosas sí. que se pueden hacer, todo el mundo se va a subir. Con un Y hay buen gente que no le PowerPoint. interesa. Es que literalmente, o sea, yo por ejemplo estaba leyendo un tweet, un hilo, de una persona que ponía las diapositivas que había usado en una presentación para hablar de este tema. Sí, O sí. sea, era literalmente con un PowerPoint. Y aclaro, y esto es algo muy importante, o sea, para esto hay que hacer un hard fork. Mm. Y yo creo que en el orden de prioridades, ¿no? Donde ya hoy en día en BTC se está hablando, primero no se está hablando de levantar el límite, por lo menos A en la un breve. nivel serio, del límite máximo del tamaño de los bloques, y se está hablando de la posibilidad de introducir una tail emission. Y se está hablando Eso del que- impuesto al hodler. Sí, o sea, te Como indica Freecoin. hacia dónde apunta. Es O que, sea, están hablando perdón, de oxidación. Sí, de como o sea, Freecoin, pero perdón, O sea, están hablando de que te van a poner impuestos si vos No se gastás rían. las monedas. la gente se ríe cuando uno habla de Freecoin porque no saben que los fundadores de Freecoin fueron a parar a Blockstream. Sí, sí, sí. Están en Blockstream. Los tipos que diseñaron una moneda que se oxida, ¿Cómo se llama este? Jorge Timón Jorge y el otro Timón, también, Jorge Timón. Friedenbach, creo que se llama, basados en las investigaciones económicas de Silvio Gesell. de Gesell. Silvio Gesell. Claro. Inspirados. O sea, qué manera de inspirar gente que tiene ese tipo de... Sí, sí, es que hay muchos. Bueno, es que No se había otro va, argentino para agarrar, digo, ¿no? pero BTC se va a transformar en Argentino, ¿no? Gesell Coin, no sé cómo Sí, lo van a sí, llamar, sí. pero en definitiva eso es lo que está proponiendo ahora. O sea, esta Peter. noción de que el dinero no es un bien más del mercado, sino que es como una especie de sistema circulatorio de la economía y que mientras más circule, mejor, ¿viste? Sí, que tampoco es, como- una buena metáfora, porque No, no. creo que si vos haces circular demasiado la sangre, tampoco eso es bueno. No, para nada. Es como, O sea, si forzás la circulación, hay una circulación que es es la que natural. está. Sí, sí, sí. Bueno, es muy interesante, esto es un dato curioso. O sea, me trajeron para esto, ahora se la tienen que bancar. ver. Cuando estaba la página de Freecoin, me parece que todavía está. Si vos entrabas y te revisabas el FAQ, o sea, las Sí. preguntas frecuentes, había una que decía, yo tengo un disco duro, un disco mecánico de placas, pues ya te acordaste. Decía, ¿conviene descargarse la blockchain de Freecoin en este disco? Y la respuesta era no. Lo que se recomienda es utilizar un disco de estado sólido porque la velocidad o la cantidad de accesos que tiene que hacer la blockchain a el disco va a hacer que en un disco mecánico, primero sea mucho más lento Sí, y segundo se se degrade ro- mucho más sí. rápido. O sea que lo que ellos estaban proponiendo para el dinero, que es que se La moneda degrade, se tiene que degradar, pero el que la disco moneda no. se tiene que degradar, no estaban pensando en la economía de la gente que fabrica discos, o sea, discos mecánicos. O sea, tendría que haber dicho, no, nosotros queremos que la gente utilice discos mecánicos y ya que estamos, conexión vía telefónica. No. O sea, una conexión a internet dial-up. Hay- O sea, es como esa contradicción, ya Sí. está, ya eso te da a entender. pero hay No, ideas no estoy hablando de Freecoin, estoy diciendo, si esto es lo que van a traer a BTC. hay ideas que no mueren porque la estupidez prevalece. Entonces, si hay muchos estúpidos, y sí hay gente que va a aceptar esas ideas, y no importa, porque no prestan atención al debate, no prestan atención a su argumento. Entonces, esas ideas no mueren. Lo mismo pasa con el marxismo. No, Y- no, lamentablemente. Es, a ver, entre estúpidos y genocidas, arman como un equipo que es muy difícil de derrotar. Porque uno es el que convence al otro, el genocida le dice, yo tengo unas muy buenas intenciones.
Estas son El mis fundaciones. fanático compra. Y el otro compra. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente. Y Hessel no estaba muy lejos de Marx. Y él no era marxista estrictamente, pero, a ver, termina en lo mismo. Si se aplica Para, seriamente, si les quedaban dudas, Keynes hizo, creo que un halago sí, sí, de la teoría económica de Hessel. sí, 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 sí. O sea que ya ahí tienen una idea de por dónde va la cosa. Una cosa que yo quiero, no sé si tienen alguna pregunta más para este muchacho. No. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Que no vas a venir más? Pero quizás hablar de otro tema, es algo que haya quedado muchas dudas. No, quiero destacar una cosa y por ahí quieres comentar algo al respecto también. Acá hay mucha gente trabajando y mucha gente trabajando porque entienden la importancia de este trabajo. Gente que está hace muchos años y hay muchos early adopters que se quedaron de este lado, a pesar de que en su momento no era precisamente popular, ¿sí?, elegir quedarse con, digamos, el fork que no era el preferido del establishment, pero siguieron contribuyendo. Esa es la razón por la cual avanza tan rápido. Ujú. Esto no es que, no se trata de un grupo irresponsable que dice, bueno, dale, vamos para adelante, probemos esto, probemos. No, no, esto se discute hasta el cansancio. Y se discute durante meses y meses y meses hasta que hay un consenso, se puede Sí, decir. sí. De hecho, en los primeros años después del fork, las actualizaciones de Bitcoin Cash eran cada 6 meses. Sí, sí, sí. Después, por un tema de coordinación y como ya la red estaba creciendo y ya los cambios más importantes se habían asentado, dijeron, bueno, vamos a empezar cada un año, ¿viste? Pero hasta ese momento, digamos, había una actividad muy fuerte con el propósito exclusivo de llevar a Bitcoin Cash al rol de efectivo electrónico y eliminar cualquier limitación que haya quedado para que cumpla ese objetivo justamente, que es el objetivo original. O sea, si vos perdés la visión, terminás perdiendo el norte y no entendés por qué estás agregando las cosas. O sea, ¿con qué objetivo no se metieron Taproot en BTC? ¿Para qué? ¿Va a ser diferente? ¿La gente lo está usando diferente a como lo usó siempre? Y tampoco importa, porque en el fondo la gente ya aceptó que ahí las actualizaciones, entre comillas, descienden y uno tiene que aceptarlas. Y si uno discute, pero digo, Se opone. uno se opone realmente o busca oponerse, no solo uno, sino que busca convencer a otros, y bueno, va a ser condenado rápidamente al ostracismo. Entonces, eso también te genera una cultura que está en las antípodas de esta cultura. Acá se está construyendo. Y lo que te da la pauta de que es un proyecto serio y de que hay gente trabajando es que del otro lado la narrativa es, son unos rebeldes, son unos caprichosos, o no sé qué. O sea, siempre viste la forma despectiva Pero de después señalar justamente lo contrario que lo que está pasando. Que después hay quieren gente- todo lo que la comunidad de Bitcoin Exacto. Cash viene trabajando hace Tal años cual, para tal tener. cual. O sea, Pero lo que primero están es- diciendo es queremos lo mismo que tienen ellos sin ser ellos, Sí, sí, básicamente. sí, tal cual. ¿No? Exacto. Nos gusta todo menos el color del logo. No le des ideas que por ahí hasta ahora nos quieren robar. Ya nos robaron el ticker, ahora por ahí se quieren quedar con el color también. No Y sé. esto es el resultado, creo yo, de una comunidad real. Sí, porque hay muchos, cada una de estas nuevas monedas que salen, prácticamente todas, que vienen de la mano del Venture Capital, 90% indios. indios. Sí, no sé, hay una cantidad impresionante. Indios y Entre, africanos. entre los que Entre las ponen monedas falopas. entre ponen la cara o entre los que financian. No, entre, digamos, los usuarios finales, digamos, los que están corriendo atrás de ver si pueden sacarle unos centavos Mira. al token, Claro, y en los grupos de Telegram y demás, y toda esa interacción que se ve en las redes que parece enorme, terminan siendo de países con economía destrozada, donde mucha gente ve eso como una claro, claro. alternativa Claro, a pero resolver terminan aún peor, porque lo que Sí, hacen estos pues, tipos es repartirse las monedas inicialmente, después bombo publicitario y después dumping. Lo que hablamos la otra vez. o sea, sobre la gente más vulnerable. Exactamente. Es criminal prácticamente. Bueno, pero Inmoral seguro, no sé si criminal, pero... y además se van quedando, tienen como un presupuesto para publicidad que después se agota. Esto es algo que pasó y comentaba Jeremy el otro día con Polkadot. Se reveló, se puso, no sé si es que se filtró, en qué estaba gastando la gente de Polkadot, que hay como una fundación, Sí, es sí, una sí. company coin Siempre también. hacen, Sí. una Entonces, fundación. ¿cuáles son los influencers? ¿Cuánto le pagaron a cada uno? Fortuna le pagan para hablar de Polkadot. Esto en BCH no existe, a nadie se le ocurre, ¿no? O sea, No, y a que si se le ocurrió lo rajamos. Claro, exacto. Sí, En- por las dudas, ¿viste? De hecho, muchos de los cambios que yo mencioné al principio, que se hicieron con Bitcoin Cash, los hizo la persona que después se tuvo que ir de Bitcoin Cash Exacto. porque quería modificar el protocolo a su favor. los recursos, hay menos recursos, ponele, ¿sí? A ver, no sé si es que hay menos recursos, pero menos recursos para despilfarrar. Sí. Entonces se invierte mejor. ¿Y en qué se invierte? En esto de lo que estamos hablando hoy. Y de esto se va a beneficiar potencialmente todo el mundo. A mí me tiene un poco harto la gente que se queja.
esto de lo que estábamos hablando antes, gente que viene y dice, pero acá lo que. Digo, todo esto lleva mucho tiempo. Hay gente que está concentrada, hay gente que está dedicada, Mm. buena parte, prácticamente se dedican a esto exclusivamente. ¿Y cómo se financió esto? A través de Flipstarter. Lean lo que es el Flipstarter. Es la propia comunidad decidiendo a dónde van los recursos. Sí. Y además corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Porque bueno, de golpe los recursos van para acá, esto no funcionó o no cumplió, bueno, habrá que invertir más en esto, en aquello, y es algo que funciona. Y es algo que además, también eso mismo, el Flipstarter, es algo que en BTC no Es existe, imposible. porque Tal no cual. hay interés. ¿Por qué? Porque los fondos vienen de una compañía, de esa misma compañía que está respaldada por Mastercard, entre otras entidades que no tienen ningún interés en el efectivo electrónico P2P. Bueno, y como vos decías, Flipstarter es una manera de mostrar el nivel de comunidad que hay. Ellos tendrán el precio, se van a quedar con el ticker, el Sí, precio, pero todo, Nvidia pero el nivel de comunidad, no o sea, el nivel existe. de compromiso de la comunidad que hay en BCH, no lo veo en ningún otro Es lado. impresionante realmente. Tenés- Cualquiera que haya estado en un grupo de Telegram de cualquier criptomoneda y se mete el DBSH no lo puede creer. Dicho Eh, sea de paso, pasó el chivo, métanse al grupo de Bitcoin Cash Argentina si no lo hicieron. Sí, y otro chivo, vengan a la conferencia en octubre 12, 13 y 14, conferencia de Bitcoin Cash en Buenos La Aires. confe. Va a estar Luis, Ya principal con atractivo, eso, ya saben que con eso ya vale la pena todo. pero van a ver gente que hace, Va a ser una gente imitación de Pavarotti. que es la donna móvil. Gente, si vos querés, aunque sea, por ahí vos no querés contribuir, no estás seguro, pero querés ver, querés ser testigo, querés aprender, querés formar parte de una comunidad viva, venite a la conferencia. Ahora, si vos lo que querés es llorar, Hay un montón de llorerío. lugares. anda para allá. Sí. Bueno, te agradezco muy especialmente Muchas gracias, a Leo. vos, Gracias a Leo. ustedes por la invitación. Siempre es un honor, no solo un placer. Si les Gracias. gustó mi participación, van a encontrar muchas más en el podcast de la economía P2P. Están todos invitados chivo. también. Paso el chivo ya que Y estoy. pasale una dirección a Luis para hacer donaciones. Seguramente hay mucha gente que va a estar dispuesta a aportar no solamente palabras de agradecimiento, sino también efectivo, electrónico P2P. Gente, cuídense mucho, pásenla lindo. Nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene.